Qué bueno es que usted esté acompañándonos en este tiempo de reflexión, de meditación en la palabra de Dios. Le invito a inclinar su rostro donde esté o si puede, si no, hágalo con los ojos abiertos y vamos a invocar a Dios. Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo de meditación, de acercamiento a tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección, tu bendición y que Dios, lo que escuchemos, lo que leamos, nos pueda servir de alimento a nuestra vida y nos pueda guiar en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén y amén. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 16, dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo llevo mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y el 17, el último, dice: esto les mando, que se amen unos a otros. Jesucristo tenía bien claro lo que debía hacer en la vida de los discípulos, para con sus discípulos. Jesucristo tenía claridad en cuanto a los fines que quería lograr mientras permanecía con sus discípulos. Y él no negó ninguna enseñanza oportuna para que cuando él ya no estuviera físicamente presente, los discípulos no tuvieran dudas respecto a lo que debían hacer. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, especialmente lo relacionado con la vida de Jesús y su relación con los discípulos, nosotros podemos estar leyendo y vemos cómo Jesucristo les define a ellos qué es lo que deben hacer en su vida privada, en su vida familiar, en su vida pública. Y aquí viene entonces una cuestión muy importante, y es que el cristianismo, más allá de ser una religión, es una forma de vida en la cual Dios está presente, no meramente como un invitado. Dios está presente como el Señor,
como el rey, como el gobernante de aquel que profesa su fe en él. Y esto nos lleva entonces a pensar en el propósito del cristiano basado en este pasaje. Usted va a encontrar en la Biblia otros fines de Dios y en este pasaje vamos a definir especialmente el propósito al cual se refiere específicamente Jesucristo en este pasaje. Cierta vez en una reunión se preguntó, una reunión de discipulado, se preguntó que quién era el líder, la persona más importante en la iglesia. Pues hubo dudas respecto a la respuesta que los presentes podían dar o querían dar. Algunos pensaban que era el pastor, otros pensaban que era otra persona en la iglesia y al final pues el líder del grupo les dijo que la persona más importante y el líder, el jefe en la iglesia era Jesucristo, Dios mismo. Eso no debemos tener dudas respecto a la respuesta de esta pregunta. Cada persona en la iglesia ocupa un sitio. El pastor es una persona que Dios utiliza, ministra, guía y se sirve de él para lograr sus fines. Pero Jesucristo es el líder, el jefe, el guía principal. Y es que cuando hablamos del propósito del cristianismo, en primer lugar tenemos que pensar en lo siguiente, que en la definición del propósito está claramente identificada la naturaleza y el lugar del cristiano y fundamentalmente de Dios. Y tenemos entonces que Jesús en este pasaje dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Es importante notar, estar claros de que en esa relación entre Jesús y el Padre, Jesucristo no anda perdido. Jesucristo tiene claro de que Él es la vid, que tiene un lugar, un sitio, una naturaleza en la relación con Dios, pero que también el Padre es el labrador, es el dueño, es quien ejecuta las acciones para que el campo produzca, para que la vid produzca. Jesús es la vid y el Padre es el labrador, identifica así la naturaleza de Él mismo. Pero luego en el versículo siguiendo en el versículo 15:1 es donde dice que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pero luego Jesucristo sigue y en el versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. Aquí ya no se refiere a Dios el Padre como el labrador, se refiere a los discípulos, aquellos que creen en Él. Y les dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. En otras palabras, yo soy el tronco, lo principal, y ustedes son las ramas. Y de esta manera Jesús identifica su naturaleza frente a los discípulos y los discípulos frente a su maestro. Él es la vid y nosotros como cristianos somos las ramas. Creo que en esto cada uno de nosotros sabe la importancia del tronco, de la parte principal de un arbusto, de un árbol. Sabemos que este está como la parte central o principal en una planta y de ella dependen ramas. Y una rama cuando es arrancada, desprendida o cuando es cortada y quizás no separada, pero cuando es desgajada y queda aunque sea pendiente de un hilito, como decimos, del tronco, difícilmente logrará sobrevivir. Irremediablemente podrá de repente morir o secarse. Y es que nosotros claramente tenemos en segundo lugar que el propósito del cristiano está determinado por la voluntad de Jesús. Y esa voluntad, ese propósito de Jesús claramente está definido cuando Él expresa que aunque nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, está claramente definido el propósito. Y dice, y os he puesto para que vayan y lleven fruto. Los discípulos no podían tener lugar a dudas respecto a esto.
La relación con su maestro, la relación con Jesús, no era mente una relación sin fin, sin propósito. No, al contrario. Al plantearse ellos, al expresarse ellos, al verse a sí mismos frente al mundo, frente a las personas, ellos debían estar muy definidos en cuanto a que lo que Jesús esperaba era que ellos llevaran fruto en medio de la sociedad en la cual ellos vivían. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra relación con Jesús va más allá de una relación meramente con Él, como jefe, como guía, como maestro. También implica una conducta, una forma de vivir en la cual se manifieste que estamos unidos a Jesucristo y que por lo tanto podemos llevar los frutos, no el fruto que se nos ocurra, sino el fruto que viene de parte de Dios. Yo creo que la mayoría que me están escuchando en algún momento habrá tenido una relación de trabajo con algún empleador, con algún patrono. Lo normal y lo que la ley establece, por lo menos en nuestro país y creo que en la mayoría de países del mundo, es que se haga un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador. Y en el contrato de trabajo quedan definidas las tareas, las obligaciones del empleado o trabajador, como también del patrono o empleador. De tal manera que cuando llega un momento de definir el rendimiento, los resultados, los frutos, el rendimiento del trabajador, normalmente lo que sirve de guía es el contrato de trabajo. Jesucristo dice: yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca. En este tiempo que estamos hablando acerca de la rendición de cuentas a Dios a través de nuestra mayordomía, tenemos que llegar a una pregunta: ¿qué cuenta le doy a Jesús? ¿Qué resultados estoy dando yo en la vida cristiana? Yo os he puesto, le dijo Jesús a sus discípulos y nos dice a nosotros también, para que vayan y lleven fruto. ¿Sabe? La palabra de Dios claramente define cuál debe ser la conducta del cristiano frente al mundo. Una conducta de paz, una conducta de amor. Y Gálatas muestra claramente cuál es el fruto del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. Y lo que como cristianos debemos procurar es manifestar, vivir el fruto del Espíritu. En tercer lugar, el propósito de llevar fruto se cumple o se realiza solo y solo si estamos unidos a Jesús. En el capítulo 15 que leímos, verso 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y la recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Tenemos que el propósito del cristiano está determinado por la voluntad de Dios, que lleven fruto. Tenemos luego que en ese propósito claramente está definido cuál es la función, cuál es la naturaleza de cada uno de nosotros. Jesús es la vid, Jesús es lo principal, pero nosotros también somos las ramas, aquellos de quienes cuelgan los frutos, aquellos que resultan, que evidencian los frutos. Y luego la palabra de Dios dice que solo y solo si estamos unidos a la vid, al tronco, podemos llevar fruto. Usted, igual que yo, en algún momento habrá tenido la siguiente experiencia. Resulta que a veces he querido que mi celular, que ya está sin carga en la batería, se cargue.
y después de un tiempo voy y me cercioro de que se esté cargando o que ya esté cargado. Y resulta que todavía la pila está en cero. ¿Y por qué? Comienzo a revisar si es que algo pasó, si es que el celular ya está malo, el cargador ya está malo. Y me doy cuenta que el cargador no estaba unido al centro de carga, que el cargador estaba desconectado del sitio donde haya o donde existe o hay electricidad. De esa manera podía estar conectado a la guía, al cargador en sí, pero no se iba a cargar porque no estaba unido a la fuente de electricidad, porque el cargador estaba desconectado de la corriente. Difícil o imposible es llevar fruto, o mejor utilizo categóricamente la palabra imposible. Imposible es llevar el fruto de Cristo en nuestras vidas separados de Él. Recuerde, usted y yo somos las ramas, Él es la vid, el tronco. Recuerde, el propósito es que llevemos frutos. Y recuerde, los frutos no se van a dar en nuestra vida si no estamos unidos, si no permanecemos en Él. Señor, que nuestra vida lleve fruto. Perdónanos si a veces nos alejamos, nos separamos. Por favor, Dios, produce en nosotros tanto el querer como el hacer, el estar siempre con el deseo, con el ánimo, el estar unidos a ti, para de esta manera cumplir el propósito tuyo en nuestra vida. Que llevemos fruto y que el fruto permanezca. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios